ocasión de transmitir algo que debemos de decirle a toda persona que encontramos en nuestro camino. Amén. Todos ustedes que están acá, conocedores o no conocedores de la palabra de Dios, déjenme decirle algo en pocos minutos. No les voy a robar mucho tiempo. Todo lo que ha pasado con su vida, de hoy hacia atrás, y el que ustedes estén esta mañana, perdón si en algún momento digo noche, tengo programada la noche, para que ustedes estén esta mañana acá, no es por mera coincidencia ni por algo que salió por circunstancias. Créame que usted no está aquí en este lugar porque hoy se va a bendecir a los niños con útiles. Ese es el medio que Dios usó y la excusa que Dios usó para tenerlo a ustedes que están aquí. No a nadie más, porque cualquiera diría, llegó poca gente. No, llegaron ustedes que son a los que Dios ha determinado desde la eternidad hablarles este día. ¿Qué día estamos hoy? 25 de enero del 2026 estaba establecido en la eternidad que usted y todos iban a estar aquí, no escuchando a un predicador que habla cosas extraordinarias, no, sino escuchando el mensaje que Dios quería darle a usted en esta mañana. Siéntese, padre, café. Hay un versículo en la Biblia que todo el mundo lo predica y seguramente ustedes lo han escuchado en reiteradas ocasiones. Es más, muy posiblemente es el que más han escuchado, que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo predicador dice ese versículo como un cliché. Todas las personas se lo saben de memoria. Pero el trasfondo de esa palabra es lo que yo le quiero explicar en pocos minutos y es el siguiente. Un día, es cierto, el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? La razón no es por como nos han dicho, de que es que somos tan hermosos y tan preciosos que entonces Dios vino a salvarnos. Es contrario. El hombre había pecado en el huerto del Edén, había hecho una afrenta contra Dios, había retado a Dios y le hizo caso a la serpiente. Cuando la serpiente le dijo, ¿sabe Dios que si usted come de ese fruto? Le dijo a Eva, y Eva y Adán serán iguales a Dios. El hombre escuchó el mensaje de Satanás y lo guardó en su corazón y quiso ser igual a Dios. Ese es el verdadero pecado. El hombre cayó de la gracia de Dios por querer tomar el poder, por querer tomar la gloria y por querer sentirse igual a Dios. Y ese pecado hirió a Dios Padre, llenó de ira a Dios, y Dios estaba contendiendo contra el hombre. El Padre quería exterminar al hombre por el pecado que había cometido. Y el primer paso fue el famoso diluvio. Pero en su misericordia, Dios guardó a una familia para que la humanidad persistiera, creyendo Dios que el corazón del hombre había
es, qué bueno. Jesús vino. Y en Semana Santa hemos visto las películas también muy cliché. Pero no nos han dicho que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, todo lo malo que hemos hecho, cayó sobre Él, al punto que el Padre, era tanto el pecado que había ahí, era tanta la maldad que había en Él, se hizo maldición por nosotros, el más santo, Dios mismo, en la cruz del Calvario, se hizo maldición por nosotros. Y el Padre dice que como que volvió de Él el rostro. Y recordamos la frase célebre de Jesús: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado mismo estaba siendo exhibido en la cruz del Calvario. Eso era lo que realmente estaba pasando. Había alguien que estaba cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Él murió para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. El castigo de Dios, la ira del Dios airado, el Dios que quería castigar a la humanidad por el pecado, todo ese castigo, ¿saben qué? Cayó sobre Jesús, lo aplastó, lo humilló, hasta que ese sacrificio satisfajera, diera por satisfecho al Padre, y así su pecado y el mío ya no fueran contados. Él se hizo maldición por nosotros. Y una vez que ya todo fue hecho y que murió y fue enterrado en una tumba con una gran piedra, ahí no terminó todo. Lo más glorioso de esto es que Cristo venció no solamente al pecado, no solamente venció a Satanás, sino que venció la muerte, resucitando al tercer día, y nos le dio al Padre un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se va a doblar un día toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Jesús que mataron, que crucificaron y enterraron, ha resucitado. Y ahí está lo más glorioso. Si usted se cree la persona más perdida, más pecadora, la que más daño ha hecho o a la que más daño le han hecho, si usted ha sido victimario o víctima, no importa. Hoy, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todos tenemos acceso al perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y la vida que vivimos antes de conocer a Dios va a ser diferente cuando conozcamos a Dios y le abramos nuestro corazón, entendiendo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque mucha gente dice amar a Dios, pero ni siquiera sabe qué fue lo que Dios hizo para salvarnos. Y es esto que acabo de narrar. Fue capaz de dejar su gloria, fue capaz de dejar sus privilegios, fue capaz de dejarse escupir y humillar hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos hoy la oportunidad de acceder al perdón de nuestros pecados. Y usted dirá: yo soy una buena persona, yo no peco. El hombre por naturaleza es malo. El hombre por naturaleza piensa el mal. El hombre por naturaleza. Pero hay una naturaleza que Dios puede implantar en nuestra vida, que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Esta mañana les he querido decir esto, y no me voy a ir sin antes decirle: es necesario que después de haber escuchado esto, usted tome decisiones en su vida, porque ya a partir de hoy usted no es inocente y no podrá decir allá ante el trono del Señor: yo no sabía, yo no supe, a mí nadie me dijo, no me explicaron. Hoy usted
usted ha sido confrontado con la palabra y la palabra transforma. Amén. No por lo que yo he dicho, sino por lo que Dios estableció desde la eternidad, que hoy usted escuchara que Él le ama y que está dispuesto a perdonar sus pecados. Amén. Ahí donde está yo le invito, incline su rostro respetuosamente. Y si esta palabra